Bueno, alumno, lo que vamos a explicar en esta tarde es la conceptualización de lo que es el conjunto presupuestario y en la literatura también le llaman el conjunto walrasiano. Especificaremos las características principales, las restricciones y veremos unos ejemplos gráficos en los cuales puede modificarse este conjunto walrasiano o conjunto presupuestario dadas ciertas condiciones. El conjunto presupuestario es un conjunto de cestas de bienes del espacio de consumo de los bienes que puede obviamente consumir el consumidor y está denotado por la letra X principalmente, que es un subconjunto de todos los bienes que puede disfrutar el consumidor. ¿Por qué le llamamos un subconjunto? Porque este conjunto está restringido por ciertas características del mercado o características físicas que existen en la economía y en el consumidor. Vamos a asumir que existe un vector de precios RL, NRL. ¿Qué significa un vector de precios? Significa que para cada bien que se va a transar en la economía y que obviamente puede consumir el consumidor, existe un nivel de precios y estos bienes son comercializados a ese precio observado públicamente por los consumidores. Estos precios deben ser estrictamente positivos, no aceptamos precios iguales a cero y obviamente menos negativos. Y todos los consumidores son tomadores de precios. Eso es, un, es una restricción o es una suposición de competencia perfecta, que todos los individuos son tomadores de precio y obviamente el consumidor de manera individual no puede alterar a este vector de precio o a un bien en particular o el precio de algún bien particular. Lo único que puede hacer es tomar ese precio, tomar la decisión en función de esta restricción de precio. Y vamos a definir la canasta de consumo o el conjunto walrasiano o el conjunto presupuestario como aquella combinación entre precios y cantidades que sean menores o iguales a el nivel de salario o ingreso del individuo. Aquí podemos representar de manera general que el precio del bien 1 con la cantidad del bien X1 más el precio del bien 2 por la cantidad del bien X2 más hasta el precio del bien L por la cantidad de XL tiene que ser igual o menor a W, que es el ingreso del individuo. Fíjense que este conjunto va a tener modificaciones dependiendo de cuál sea el ingreso. Si un individuo tiene un mayor nivel de ingreso, va a tener un mayor set de cantidades a consumir dados los vectores de precio. Si tiene un menor nivel de ingresos, va a tener una restricción diferente. Si los precios cambian en distintos tipos de mercado, los precios van cambiando, obviamente un grupo de individuos va a tener una opción de comprar o de acceder a bienes y servicios distinta a otro grupo donde los precios son diferenciados o son distintos entre grupos. Entonces, lo que al final puede acceder el individuo a consumir va a depender de los precios y obviamente su nivel de ingreso W. Y este va a ser nuestro conjunto walrasiano. X va a ser el conjunto factible de estos bienes formada por las restricciones que tiene este mercado. Entonces, no es que de la cantidad total de bienes el individuo pueda consumirlo todo, sino que más bien va a estar restringido su consumo a su nivel de ingreso y va a estar restringido su consumo al vector de precios. Y el conjunto X va a ser ese conjunto que, dadas las restricciones, el individuo de una manera factible, de una manera que puede hacerlo, va a generar un consumo de esos bienes y servicios. Vamos a denotar ese conjunto factible por la letra B, que depende del vector de precios P y el nivel de ingreso W. Entonces, ese vector o ese conjunto B va a ser igual a todos los X pertenecientes a la cantidad de X que hay en la economía o que puede acceder físicamente el consumidor, tal que
la multiplicación del vector de precios por la multiplicación del vector de cantidades de bienes sea menor o igual a W. Si esto lo representáramos de una manera sencilla, considerando dos bienes particulares, X e Y, en este caso particular, el conjunto walrasiano B, que depende del vector de precios P y el vector de ingreso W, va a ser igual a todos los X y obviamente Y pertenecientes a R2. ¿Por qué perteneciente a R2? Porque estamos definiendo el consumo sobre dos bienes particulares y no sobre L bienes, en este caso es R2. Tal que el precio del bien X multiplicado por la cantidad del bien X más el precio del bien Y multiplicado por la cantidad del bien Y sea menor o igual a W. ¿Qué nos ayuda a poder simplificar la cantidad de bienes a dos bienes en particular? Nos permite que nosotros podamos graficar de manera sencilla estos conjuntos a través de un gráfico cartesiano, considerando que el eje Y es el bien Y y el eje X es el bien X. Y eso lo podemos ver a continuación. Fíjense, el bien Y es el eje Y de este gráfico y el bien X es el eje X de este gráfico. Y vamos a definir todo el conjunto que está dentro de esta recta como el conjunto factible, el conjunto B de precios y W, tal que el X perteneciente a RL, en este caso R2, tal que la multiplicación de precios por cantidad vectoriales sea menor o igual a W, que es el nivel de ingreso del individuo. Y obviamente, todo este conjunto que está por debajo va a tener un opuesto que es lo no factible. Esto es factible, lo que está por debajo y que obviamente pertenece a este conjunto B, pero va a haber una cantidad no factible o un conjunto no factible, que son todas las combinaciones, precio y cantidades, tal que son mayores que W. En otras palabras, en la región no factible vamos a tener bienes que el individuo no puede alcanzarlo. ¿Por qué? Porque la combinación precio y cantidad es mayor al nivel de ingreso del individuo. Podemos decir que en esa región no factible podría estar la canasta de consumo compuesta por 6 unidades del bien X y 6 unidades del bien Y. Si yo uno, ese sería el punto aproximadamente que está acá arriba. Y ese punto que está ahí arriba es un punto que está en el área no factible. ¿Por qué? Porque dado los precios en esta recta de presupuesto, dado los precios en la economía, si yo multiplico los precios por el bien Y y los precios por el bien X y los sumo, es el valor de esa combinación precio-cantidad es mayor estricto a W, que es el nivel de ingreso del individuo. Y entonces usted puede buscar muchos o otros conjuntos o otros grupos de cantidad-precio que no cumplen la condición en particular de que el precio sea menor o igual, o mejor dicho, la multiplicación precio-cantidad sea menor o igual a W, sino que más bien son mayores que W, lo que lo hace no factible. Y que obviamente lo factible lo que sí permite la combinación precio-cantidad, tener un nivel de gasto menor o igual a W. Menor o igual a W. Por ejemplo, la combinación 5,2. ¿Qué significa 5,2? Del bien X consumimos 5 unidades y del bien Y consumimos 2 unidades. Ese punto que está aquí aproximadamente. Si se dan cuenta, está dentro de este conjunto. Y si ustedes multiplican los precios por las cantidades, va a ser menor a W. ¿Cuáles son las cantidades o la multiplicación precio por cantidades, que permiten la igualdad, los que están en la línea recta? Es fácil determinar eso, dadas los dos bienes que están ahí, uno puede despejar Y en función de X y puede determinar obviamente las combinaciones de X e Y que permiten con igualdad ser a W. ¿Sí? ¿Cómo podría modificarse el conjunto walrasiano para el consumidor?
Bueno, una manera de que cambie el conjunto walrasiano es cuando aumenta el nivel de ingreso. Por ejemplo, en este caso tenemos la misma línea negra en el apartado anterior y ahora vamos a tener una línea azul que tipifica un cambio en el ingreso. ¿Qué genera el cambio en el ingreso? Vamos a volver a la parte anterior. La recta de presupuesto tiene, para poder graficarla para R2, para dos bienes particulares, tiene ciertas características. Por ejemplo, este parámetro de posición que denota W partido por PDI, que es el nivel de ingreso partido por el nivel de precios del bien I, denota cuánto es lo máximo que yo puedo consumir del bien I, dada la restricción de ingreso y de precio. Y W partido por PDX, este punto de acá abajo, denota cuánto es lo máximo que yo puedo consumir del bien X dada W y la restricción de precio. Y la pendiente de esta recta es una pendiente que es menos PDX partido por PDI, que le llaman también la recta o la pendiente de precios relativos. Y es negativa, ¿por qué? Porque la única manera, dada mi restricción de ingreso, de yo incrementar una unidad de un bien es sacrificando otra unidad del otro bien. Y ese sacrificio es siempre constante, igual a los precios relativos menos PDX partido por PDI. ¿Sí? Entonces, la única manera de yo aumentar cantidades de X es que yo tenga que disminuir cantidades de Y. ¿Por qué? Porque en el punto de la línea no puedo yo acceder a algo sin tener que sacrificar algo a cambio. Imaginemos que una familia está consumiendo todo su ingreso y de repente quiere acceder a un auto. Va a tener que sacrificar un nivel de bienes por periodo quizás largo, va a tener que sacrificar un conjunto de bienes, dejarlos de consumir para poder con ese dinero sobrante, dado que estaba consumiendo todo su ingreso, poder ir adquiriendo el auto o ir adquiriendo otro bien en particular. Entonces, en la línea, cuando estamos consumiendo todo nuestro ingreso, necesitamos sacrificar bienes para poder acceder a otro vector de bienes en particular. Entonces, cuando tenemos este cambio de ingreso positivo, lo que hace es que tengamos más posibilidades de consumo y nuestro conjunto walrasiano, conjunto presupuestario, se agrande, se aumente. Es por eso que los parámetros de posición aumentan. Ya el máximo ya no es este punto que está aquí para el bien Y, sino que el punto que está acá arriba. Y el máximo para el bien X ya no es este punto que está aquí, sino que este punto que está acá arriba. ¿Por qué? Porque W aumentó de W a W'. Si ustedes se dan cuenta, está tipificado. La pendiente sigue siendo la misma, porque no ha cambiado los precios. Lo único que estamos generando aumentos en el ingreso. La pendiente va a generar cambios. Pero un punto relevante, el conjunto walrasiano inicial, que era B de P y de W, va a ser un subconjunto o va a pertenecer a este nuevo conjunto walrasiano con el W'. Fíjense que B de P de W' para identificar un cambio en W. ¿Por qué? Porque fíjense que antes era todo esto que está acá abajo y ahora es todo esto que está acá. Fíjense que se agregaron todas estas canastas de consumo que antes no podía yo acceder porque estaban en el conjunto no factible. Pero ahora yo puedo acceder porque dado mi aumento de ingreso puedo acceder a estas canastas de consumo que antes eran no factibles y ahora son factibles. ¿Eso qué va a generar? Va a generar obviamente que mi conjunto de no factible que le llamaba W cambie. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a ser que depende de W minúscula, sino que ahora depende de W', en donde el W al cambiar, obviamente nuestro conjunto no factible es más pequeño ahora que el conjunto no factible anterior. ¿Por qué? Porque ahora con mi mayor ingreso yo puedo capturar parte de lo no factible que antes yo no podía capturar y que ahora puedo por ese aumento de W, pero aún así siguen habiendo bienes no factibles que obviamente no puedo alcanzar dado mi nivel de ingreso y el vector de precio. Eso es lo que ocurre cuando cambian el ingreso. Pero ¿qué ocurre cuando cambian los precios? Cuando cambian los precios ustedes se debieran dar cuenta que ocurre de que cambia la pendiente.
porque la pendiente, ¿qué es lo que es? Menos PX partido por PDI. Entonces debiera cambiar esto. ¿Y qué va a cambiar? El parámetro de posición, porque el parámetro de posición o lo máximo que uno puede comprar de un bien, dado sus restricciones, depende de los precios de los bienes. Depende de qué precio que se mueve. Entonces eso es lo que vamos a observar a continuación. Aquí ocurrió de que tenemos la misma línea negra inicial, pero ahora cambiaron los precios. Hizo que nuestra nueva curva, que es esta línea azul, sea una curva con una pendiente distinta y que parta, por ejemplo, en este mismo parámetro de posición, que es lo máximo que puedo alcanzar del bien X, dado mi nivel de ingreso y mi nivel de precio de X. ¿Por qué? Porque aquí no pasó nada con el precio de X, lo que cambió fue el precio de Y, claramente. Entonces tenemos que ahora el parámetro de posición o lo máximo que yo puedo consumir del bien Y, dado mi nivel de ingreso y mi nivel de precio del bien Y, ya no puede ser el mismo porque aumentó el precio, y dado que aumentó el precio del bien Y, ya no puedo seguir consumiendo lo mismo de Y. Entonces genero este cambio menor. Ante el aumento del precio yo puedo consumir menos ahora del bien Y. ¿Sí? Si yo tengo la misma cantidad de ingreso y aumenta mi precio, ya por el nivel de ingreso ya no puedo consumir lo mismo antes. ¿Sí? Y sobre todo si lo estoy consumiendo. Entonces fíjense que ante aumenten los precios, el conjunto walrasiano se achica. ¿Por qué? Porque los precios hacen que tú puedas consumir menos, obviamente. Entonces los cambios en los precios, aumentos, disminuyen la recta de presupuesto, y que obviamente si disminuyen los precios, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la recta de presupuesto o la opción de compra al conjunto walrasiano del individuo. Entonces por eso lo mejor es tener los precios bajos, porque si aumentan los precios va a poder consumir menos. Por eso hay que tener mucho cuidado con variables macroeconómicas que no tienen que ver con microeconomía, pero es importante, que son los niveles de precio, porque si aumentan estos niveles de precio, la gente, no importa cuánto ingreso tenga, al final va a poder acceder cada vez menos de los bienes y servicios. De tal manera de que este nuevo conjunto walrasiano B, pero de P' de W, es menor o pertenece a un conjunto que está dentro del otro grande que teníamos inicialmente de B, de P, de W. ¿Por qué está dentro? Porque fíjense que antes era todo esto lo que podía consumir, ahora es todo esto. Estos pertenecían al conjunto anterior, pero ahora, fíjense, no puedo acceder a esta área que está acá porque ya no puedo acceder dado la nueva restricción presupuestaria. Y obviamente nuestro conjunto W se agrandó, porque en vez de tener todo esto hasta acá, ahora también estos pasan a ser no asequibles o no factibles para el individuo. Estos que están aquí pasan a ser no factibles para el individuo. ¿Sí? Entonces, los precios modifican nuestro conjunto walrasiano, los ingresos afectan a nuestro conjunto walrasiano, y hay que tener ciertos cuidados, porque cuando hablamos de modificaciones en los precios y modificación en el ingreso, no estamos hablando de simples características que son de mercado. No es que aumentar los precios, sino que pueden ser también a variables como el impuesto, porque hay muchos impuestos que son a los precios de los bienes y servicios. Entonces fíjense que cualquier impuesto va a generar que nuestro conjunto walrasiano cambie. Si de repente el IVA cambia del 18 al 20%, ese impacto impositivo ya va a generar un impacto en nuestro conjunto accesible o nuestro conjunto factible de consumo que podamos consumir. Y no importa el nivel de ingreso, si lo mantenemos constante, va a achicarse nuestra característica de accesibilidad. ¿Por qué? Porque ya nuestro precio no va a ser el mismo, sino que va a ser el precio más un impuesto adicional que se va a generar sobre ese precio. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, cuando uno tiene problemas sobre consumo de, por ejemplo, cuando hubo el impuesto a las bebidas, a los cigarrillos. Sí, la gente dijo, pero hubo gente que siguió fumando lo mismo. No estamos hablando de que la gente disminuya el consumo del bien en donde aumentaron los precios. No estamos hablando de eso, sino que en general el conjunto accesible de los individuos cambia.
¿Por qué? Porque si aumentan los precios de los cigarrillos y yo quiero seguir la pauta de consumo de los cigarrillos, la única manera de mantener esa pauta de consumo es que yo tenga que sacrificar otra cosa. Quizá el individuo, si mantenía su nivel de gasto, dijo, ya, pues los cigarrillos voy a tener que dejar de comer más, no sé, más fruta. Imaginémoslo así. Entonces, obviamente, los conjuntos accesibles cambian ante cargas impositivas. Por ejemplo, ¿qué podría pasar con los bonos? El bono marzo, que ahora estamos en el mes de abril, pero el bono marzo, el bono abril o el bono del gobierno con respecto a esta pandemia. Va a aumentar los conjuntos accesibles para las personas. Va a aumentar. Y si obviamente no aumentan los precios, no genera ningún tipo inflacionario, eso va a ser positivo para las familias. ¿Por qué? Porque al aumentar el ingreso va a generar un incremento obviamente positivo en el conjunto accesible o factible de las familias de consumir. ¿Qué podría ser perjudicial? De que lo mismo que aumente en cuanto al subsidio de parte del Estado, se genera un aumento en los precios. Porque ¿qué pasaría en nuestro gráfico? Si aumenta W en la misma proporción que P, nos quedamos en las mismas líneas. Entonces imaginemos que W aumenta en 100 y los precios también aumentan en 100. Entonces W partido por algo que está aumentando en lo mismo va a quedar igual. Y si aumentan todos los precios es de la misma cuantía, queda igual. Entonces hay que tener cuidado cuando generamos políticas desde el punto de vista de incrementos de W o incremento desde el punto de vista del ingreso del individuo, que esas políticas no generen impacto sobre el problema de los precios, porque va a ser contraproducente esa política desde el punto de vista de mejorar ¿qué? Los conjuntos accesibles de los individuos para consumir. Porque al final es eso. Yo no me alimento de precios ni me alimento de mi plata o de los billetes, sino que me alimento de los bienes que yo puedo consumir. Entonces, al final, cualquier incremento en el ingreso se tiene que representar con incrementos de los conjuntos accesibles para los individuos. Esperando que haya quedado claro esto de los conjuntos walrasiano o el conjunto presupuestario del individuo, dejo, esto va a estar, cualquier pregunta o consulta me la pueden hacer vía correo electrónico. Me despido, que estén muy bien.